Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 41. Tercer Nefi. Capítulo 27. A cuarto Nefi. Lección asignada del 19 al 25 de octubre de 2020. Titulado No podía haber un pueblo más dichoso. El Señor mandó a sus discípulos escribir las cosas que experimentaban. A medida que usted estudie, escriba las experiencias espirituales que obtenga. Anote sus impresiones a continuación. Las enseñanzas de Jesucristo no son solo una bella filosofía en la que podemos meditar. Son mucho más que eso. Están pensadas para cambiar nuestra vida. El libro de Cuarto Nefi nos ofrece un sorprendente ejemplo de esto, al mostrarnos cuán profundamente puede cambiar el Evangelio del Salvador a las personas. Tras el breve ministerio de Jesús, los siglos de contención entre nefitas y lamanitas llegaron a su fin. Dos naciones conocidas por sus contenciones y por su orgullo llegaron a ser uno, hijos de Cristo, y comenzaron a tener en común todas las cosas. El amor de Dios moraba en el corazón del pueblo, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Así lo declaró la Escritura en Cuarto Nefi. Así es como las enseñanzas del Salvador cambiaron a los nefitas y a los lamanitas. ¿De qué modo lo están cambiando a usted? Como subtítulo: La Iglesia de Jesucristo lleva su nombre. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, capítulo 27, los versículos del 1 al 12, los cuales leeremos a continuación. Y sucedió que mientras los discípulos de Jesús andaban viajando y predicando las cosas que habían oído y visto, y bautizando en el nombre de Jesús, sucedió que se hallaban congregados los discípulos y unidos en poderosa oración y ayuno. Y Jesús se le manifestó de nuevo, porque pedían al Padre en su nombre. Y vino Jesús y se puso en medio de ellos, y les dijo: ¿Qué queréis que os dé? Y ellos le dijeron: Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concerniente a este asunto. Y el Señor les dijo: de cierto os digo, ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No has leído las Escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. Y si se da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. En verdad os digo que vosotros estáis edificados sobre mi evangelio. Por tanto, cualesquiera cosas que llaméis, las llamaréis en mi nombre. De modo que si pedís al Padre por la iglesia, si lo hacéis en mi nombre, el Padre os escuchará. Y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella. Pero si no está edificada sobre mi evangelio, y está fundada en los hechos de los hombres, o en las obras del diablo, de cierto os digo, que gozarán de su obra por un tiempo, y de aquí a poco viene el fin, y son cortados y echados en el fuego, de donde no se vuelve. Pues sus obras lo siguen, porque es por sus obras que son talados. Recordad, pues, las cosas que os he dicho. A medida que los discípulos del Salvador
comenzaron a establecer su iglesia por toda la tierra, surgió una pregunta que para algunos pudiera parecer de menor importancia. ¿Cuál había de ser el nombre de la iglesia? De la respuesta que dio el Salvador en Tercer Nefi, capítulo 27, los versículos del 4 al 12, que ya leímos en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca de la importancia de este nombre? Medite brevemente. En 1838, el Señor reveló el nombre de su iglesia para esta época actual, llamándola así la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Medite en cada una de las palabras de este nombre y medite a continuación. ¿Cómo nos ayudan estas palabras a conocer quiénes somos, en qué creemos y cómo debemos actuar? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el discurso El nombre correcto de la Iglesia, por el presidente Russell M. Nelson, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2018, el cual escucharemos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, en este hermoso día de reposo, nos regocijamos juntos por las muchas bendiciones recibidas del Señor. Agradecemos sus testimonios del Evangelio restaurado de Jesucristo, los sacrificios que han hecho para mantenerse en su senda del convenio o para volver a ella, y su servicio, el servicio consagrado que prestan en su iglesia. Hoy me siento obligado a analizar con ustedes un asunto de gran importancia. Hace unas semanas publiqué una declaración concerniente a la forma correcta de referirnos al nombre de la iglesia. Lo hice porque el Señor me indicó la importancia del nombre que Él ha decretado para su iglesia, a saber, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como es de esperar, las reacciones a esa declaración y a la revisión hecha a la guía de estilo han sido diversas. Muchos miembros corrigieron de inmediato el nombre de la iglesia en sus blogs y páginas de las redes sociales. Otros se preguntaron por qué. Con todo lo que sucede en el mundo era necesario poner énfasis en algo tan intrascendente. Y algunos hasta dijeron que no podría hacerse, así que ¿para qué intentarlo siquiera? Permítanme explicar por qué nos interesa tanto este asunto. Pero primero quisiera declarar lo que este esfuerzo no implica. No es un cambio de nombre, no es un cambio de marca comercial, no es algo cosmético, no es un capricho y no es intrascendente. Sí, es una corrección. Es el mandamiento del Señor. José Smith no dio nombre a la iglesia que se restauró mediante él, ni tampoco lo hizo Mormón. Fue el Salvador mismo quien dijo, porque así se llamará a mi iglesia en los postreros días, a saber, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aún antes, en el año 34 antes de Cristo, después de Cristo, nuestro Señor resucitado instruyó de modo similar a los miembros de su iglesia cuando los visitó en lo que hoy conocemos como las Américas. En aquel momento dijo, daréis mi nombre a la iglesia. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. Y si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia. Por lo tanto,
El nombre de la Iglesia no está sujeto a cambios. Cuando el Salvador indica claramente cuál debe ser el nombre de su Iglesia e incluso precede su declaración con las palabras «Así se llamará mi Iglesia», esa es su voluntad. Y si permitimos que se usen o que se adopten apodos o incluso los fomentamos nosotros mismos, Él se siente ofendido. ¿Qué implica un nombre? O en este caso, un apodo. Cuando se trata de los apodos de la Iglesia, tales como la Iglesia Sud, la Iglesia Mormona o la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la omisión más obvia es la ausencia del nombre del Salvador. Quitar el nombre del Señor de la Iglesia del Señor es una gran victoria para Satanás. Cuando desechamos el nombre del Salvador, desdeñamos sutilmente todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, incluso su expiación. Consideren estas cosas desde su perspectiva. En la vida preterrenal, Él era Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Bajo la dirección de su Padre, fue el creador de este y de otros mundos. Decidió someterse a la voluntad de su Padre y hacer algo a favor de todos los hijos de Dios que nadie más podía hacer. Al condescender a venir a la tierra como el unigénito del Padre en la carne, fue brutalmente vituperado, escarnecido, escupido y azotado. En el jardín de Getsemaní, nuestro Salvador tomó sobre sí cada dolor, cada pecado y toda angustia y sufrimiento que experimentaremos alguna vez ustedes y yo y toda persona que haya vivido o vivirá. Bajo el peso de aquella carga atroz, sangró por cada poro. Todo ese sufrimiento se intensificó cuando lo crucificaron cruelmente en la cruz del Calvario. Mediante tales atroces experiencias y su subsiguiente resurrección, su expiación infinita, Él otorgó la inmortalidad a todos y nos rescató a cada uno de nosotros de los efectos del pecado con la condición de que nos arrepintamos. Tras la resurrección del Salvador y la muerte de sus apóstoles, el mundo se sumió en décadas de oscuridad. Luego, en el año 1820, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron al profeta José Smith para dar inicio a la restauración de la Iglesia del Señor. Después de todo lo que Él había soportado, después de todo lo que había hecho por el género humano, me doy cuenta con profundo remordimiento de que hemos transigido inconscientemente a que la Iglesia restaurada del Señor se la llame por otros nombres, y por todos ellos suprimen el sagrado nombre de Jesucristo. Cada uno de ellos. Cada domingo al tomar la Santa Cena dignamente renovamos la promesa sagrada que hacemos a nuestro Padre Celestial de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo Jesucristo. Prometemos seguirlo, arrepentirnos, guardar sus mandamientos y recordarle siempre. Al omitir su nombre de su Iglesia, ¿estamos quitándolo inadvertidamente a Él como el punto central de nuestra vida? Tomar sobre nosotros el nombre del Salvador incluye declarar y testificar a otras personas, mediante nuestras acciones y nuestras palabras, que Jesús es el Cristo. Hemos temido tanto ofender a alguien que nos haya llamado mormones, que hemos sido negligentes en defender al Salvador mismo, en defenderlo mediante el nombre mismo por el cual se llama su Iglesia. Si nosotros, como pueblo y como personas,
hemos de tener acceso al poder de la expiación de Jesucristo, para que nos purifique y sane, para que nos fortalezca y magnifique, y para que en última instancia nos exalte. Debemos reconocerlo claramente a Él como la fuente de tal poder, empezando por referirnos a su iglesia por el nombre que Él decretó. Para gran parte del mundo, la iglesia del Señor en la actualidad está camuflada como la iglesia mormona. Pero nosotros, como miembros de la iglesia del Señor, sabemos quién está a la cabeza de ella: Jesucristo mismo. Desafortunadamente, muchas de las personas que oigan el término mormón podrían pensar que adoramos a Mormón. No es así. Honramos y respetamos a aquel gran profeta de la antigua América, pero no somos discípulos de Mormón. Somos los discípulos del Señor. En los primeros días de la iglesia restaurada, términos tales como la iglesia mormona y los mormones se usaban a menudo como epítetos, como términos crueles e injuriosos, cuyo objeto era borrar la mano de Dios de la restauración de la iglesia de Jesucristo en estos últimos días. Hermanos y hermanas, hay muchos argumentos mundanos en contra de restaurar el nombre correcto de la iglesia. Debido al mundo digital en el que vivimos y con la optimización de los sistemas de búsqueda que nos ayudan a todos nosotros a hallar la información que necesitamos casi al instante, incluso información sobre la iglesia del Señor. Los críticos dicen que no es prudente realizar una corrección a estas alturas. Otras personas creen que, ya que se nos conoce tan extensamente como mormones y como la iglesia mormona, deberíamos dejarlo como está. Si se tratara de un debate sobre la marca comercial de alguna organización creada por el hombre, tales argumentos podrían ser tenidos en cuenta, pero en este asunto tan crucial, acudimos a aquel cuya iglesia esta es y reconocemos que los cambios de Jehová no son y que jamás serán los caminos de los hombres. Si somos pacientes y hacemos nuestra parte, el Señor nos guiará a lo largo de esta importante labor. Después de todo, sabemos que Él ayuda a quienes procuran hacer su voluntad, tal como ayudó a Nefi a realizar la labor de construir un barco para cruzar el mar. Queremos ser corteses y pacientes en nuestros esfuerzos por corregir estos errores. Los medios de comunicación responsables serán comprensivos en respuesta a nuestra petición. En una conferencia general anterior, el elder Benjamín de Hoyos habló de tal situación y dijo lo siguiente: hace algunos años, mientras servía en la Oficina de Asuntos Públicos de la Iglesia en México, a un compañero y a mí se nos invitó a participar en un programa de radio. Uno de los conductores del programa nos preguntó: ¿por qué tiene su iglesia un nombre tan largo? Mi compañero y yo sonreímos ante esa magnífica pregunta y procedimos a explicar que el nombre de la iglesia no había sido elegido por hombre alguno, sino que había sido dado por el Salvador mismo. A lo que el conductor del programa inmediata y respetuosamente agregó: entonces lo repetiremos con mucho gusto. Ese reportaje nos brinda un modelo. Uno a uno, se requerirá de nuestro mejor esfuerzo en lo individual para corregir los errores que se han infiltrado a lo largo de los años. El resto del mundo puede o no seguir nuestro ejemplo y llamarnos por el nombre correcto. No obstante, no tenemos derecho a sentirnos frustrados cuando la mayoría del mundo llama a la Iglesia y sus miembros por el nombre incorrecto si nosotros hacemos lo mismo. Nuestra guía de estilo resulta útil. Esta indica: como primera referencia se refiere al nombre completo de la Iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Cuando se necesite una segunda referencia abreviada, se insta a usar los términos la Iglesia o la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia restaurada de Jesucristo también es preciso y apropiado. Si alguien preguntara, ¿usted es mormón? Podrían responder, si me pregunta si soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sí, lo soy. Lo soy, por cierto. Si alguien preguntase, ¿es usted santo de los últimos días? Podrían responder, sí, lo soy, creo en Jesucristo y soy miembro de su Iglesia restaurada. Mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si hacemos todo cuanto podamos por restaurar el nombre correcto de la Iglesia del Señor, aquel cuya Iglesia esta es, derramará su poder y sus bendiciones sobre la cabeza de los santos de los últimos días, de formas que jamás hemos visto. Tendremos el conocimiento y el poder de Dios para ayudarnos a llevar las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y para preparar el mundo para la segunda venida del Señor. Entonces, ¿qué implica un nombre? Cuando se trata del nombre de la Iglesia del Señor, la respuesta es, lo implica todo. Jesús nos mandó llamar a la Iglesia por su nombre, porque esta es su Iglesia, llena de su poder. Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Él dirige su Iglesia hoy, en la actualidad. De ello lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda escuchar el discurso La importancia de un nombre por el presidente M. Russell Ballard del Quórum de los Dos Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2011, el cual escucharemos a continuación. Robert, on behalf of all of us, Y Robert, queremos extenderle nuestro amor y estamos muy agradecidos por tenerlo presente esta mañana. Desde la última conferencia general, he pensado mucho acerca del tema de la importancia de un nombre. En los últimos meses nacieron varios bisnietos en nuestra familia. Aunque parece que vinieran más rápido de lo que puedo contar, cada nuevo bebé es una adición bien recibida a la familia. Sus padres eligieron un nombre especial para cada uno, un nombre por el cual será reconocido durante toda su vida y que lo distinga de los demás. Esto es un hecho para cada familia y también para las religiones del mundo. El Señor Jesucristo sabía cuán importante era dar claramente un nombre a su iglesia en estos últimos días. En la sección 115 de Doctrina y Convenios, el Señor mismo dio nombre a la iglesia. Porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El rey Benjamín enseñó a su pueblo en la época del Libro de Mormón: quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios de ser obedientes hasta el fin de vuestros días. Y quisiera que también recordaseis que este es el nombre que dije que os daría, el cual nunca sería borrado, sino por transgresión. Por tanto, tened cuidado de no transgredir, para que el nombre no sea borrado de vuestros corazones. Tomamos el nombre de Cristo sobre nosotros en las aguas del bautismo. Renovamos el efecto de ese bautismo cada semana al participar de la Santa Cena. Manifestamos así nuestra voluntad de tomar su nombre sobre nosotros y prometemos recordarlo siempre. ¿Reconocemos lo bendecidos que somos por tomar sobre nosotros el nombre del Hijo amado y unigénito de Dios?
¿Comprendemos la importancia de ello? El nombre del Salvador es el único nombre debajo del cielo por el cual el hombre puede salvarse. Como recuerdan, el presidente Packer habló de la importancia del nombre de la Iglesia en la última conferencia general. Explicó que, obedientes a la revelación, nos llamamos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en lugar de decir la Iglesia Mormona. Debido a que el nombre completo de la Iglesia es tan importante, repito las revelaciones de las Escrituras, las instrucciones que dio la primera presidencia en las cartas de 1982 y del 2001, y las palabras de los demás apóstoles que han alentado a los miembros de la Iglesia a sostener y enseñar al mundo que la Iglesia se conoce por el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el nombre por el cual el Señor nos llamará en el último día. Es el nombre que distingue su Iglesia de todas las demás. He pensado mucho sobre la razón por la que El Salvador dio un nombre de 11 palabras a su Iglesia restaurada. Parece largo, pero si lo consideramos como una reseña descriptiva de lo que es la Iglesia, de repente se vuelve maravillosamente breve, sencillo y preciso. ¿Cómo podría una descripción ser más directa y clara y aún así expresarse en tan pocas palabras? Cada palabra es explicativa e indispensable. La palabra "la" indica la posición única de la Iglesia restaurada entre las religiones del mundo. Las palabras Iglesia de Jesucristo declaran que es su Iglesia. En el Libro de Mormón, Jesús enseñó: ¿y cómo puede ser mi iglesia, salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún nombre, como Mormón, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. De los últimos días explica que es la misma iglesia que Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal, pero restaurada en estos últimos días. Sabemos que hubo un derrumbe o una apostasía que requirió la restauración de su iglesia verdadera e íntegra en nuestra época. De los santos significa que sus miembros los siguen a Él y se esfuerzan por hacer su voluntad, guardar sus mandamientos y prepararse una vez más para vivir en su presencia y la del Padre. En el futuro, santos sencillamente se refiere a aquellos que procuran santificar su vida mediante el convenio de seguir a Cristo. El nombre que el Salvador dio a su iglesia nos indica exactamente lo que somos y lo que creemos. Creemos que Cristo es el Salvador y Redentor de toda la humanidad. Él expió los pecados de todos los que se arrepientan, rompió las ligaduras de la muerte y dispensó la resurrección de los muertos. Seguimos a Jesucristo. Como dijo el rey Benjamín a su pueblo: asimismo reitero a todos ustedes que os acordaseis de conservar siempre escrito su nombre en vuestros corazones. Se nos pide ser testigos de Él en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Eso significa que debemos estar dispuestos a comunicar con los demás a quién seguimos y a la iglesia de quien pertenecemos, la iglesia de Jesucristo. Sin dudas, queremos hacerlo con un espíritu de amor y testimonio. Queremos seguir al Salvador declarando con sencillez y claridad, pero a la vez con humildad, que somos miembros de su iglesia. Lo seguimos a Él, al ser santos de los últimos días, discípulos de los últimos días. Las organizaciones y personas suelen recibir apodos de los demás. Un apodo puede ser la forma abreviada de un nombre, o puede derivarse de un acontecimiento o alguna característica física de algún tipo. Aunque los apodos no tienen el mismo estatus ni importancia que los nombres reales, pueden utilizarse de forma apropiada.
La Iglesia del Señor, tanto en tiempos antiguos como modernos, ha tenido apodos. A los santos del Nuevo Testamento se les llamó cristianos porque profesaban la creencia en Jesucristo. Ese nombre, primero utilizado en forma despectiva por sus detractores, es ahora un nombre de distinción y nos sentimos honrados de ser una iglesia cristiana. A nuestros miembros se les ha llamado mormones porque creemos en el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Otras personas tal vez emplean la palabra mormón más ampliamente para incluir y referirse a los que han abandonado la iglesia y han formado grupos disidentes. El emplear el apodo así solo crea confusión. Agradecemos el esfuerzo de los medios de comunicación por abstenerse de utilizar la palabra mormón de tal forma que hace que el público confunda la iglesia con otros grupos polígamos y fundamentalistas. Declaro sin lugar a dudas que ningún grupo polígamo, ni los que se hacen llamar mormones fundamentalistas, ni ningún otro derivado de nuestro nombre, tiene afiliación alguna con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A pesar de que Mormón no es el nombre completo ni correcto de la Iglesia, y aunque nuestros detractores originalmente nos dieron ese nombre durante los primeros años de persecución, se ha convertido en un apodo aceptable cuando se aplica a los miembros en vez de a la institución en sí. No tenemos que dejar de usar el nombre mormón cuando sea apropiado, pero debemos hacer hincapié en el nombre completo y correcto de la Iglesia. Es decir, debemos evitar y desalentar el uso del término Iglesia Mormona. A lo largo de los años, en el desempeño de mis asignaciones, me han preguntado muchas veces si pertenezco a la Iglesia Mormona. Mi respuesta es: soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, debido a que creemos en el libro de Mormón, que lleva el nombre de un antiguo profeta y líder americano, y que es otro testamento de Jesucristo. A veces nos dicen mormones. En todo caso, se ha recibido bien esa respuesta, y de hecho me ha brindado oportunidades para explicar la restauración de la plenitud del Evangelio en estos últimos días. Hermanos y hermanas, piensen en la influencia que podemos ejercer si sencillamente respondemos empleando el nombre completo de la Iglesia tal como el Señor ha declarado que debemos hacer. Y si no pueden usar de inmediato el nombre completo, por lo menos digan: pertenezco a la Iglesia de Jesucristo, y luego expliquen: de los santos de los últimos días. Algunos tal vez preguntan: ¿y qué hay de los sitios en Internet, tales como mormon.org, y de las campañas de difusión de la Iglesia? Como dije, el referirse a los miembros colectivamente como mormones a veces es apropiado. De forma práctica, los que no son miembros llegan a nosotros gracias a la búsqueda de ese término. Pero una vez que abren mormon.org, se explica el nombre correcto de la iglesia en la página principal y aparece en cada página adicional del sitio. No es muy práctico esperar que la gente escriba el nombre completo de la iglesia cuando nos buscan o al entrar en nuestro sitio web. Si bien estos aspectos prácticos pueden continuar, no deben impedir a los miembros emplear el nombre completo de la iglesia siempre que sea posible. Adquiramos el hábito en nuestra familia, en las actividades de la iglesia y en nuestras interacciones diarias, dejar claro que el Señor mismo ha ordenado que seamos conocidos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una encuesta reciente indicó que demasiadas personas todavía no entienden que el término mormón se refiere a los miembros de nuestra iglesia, y la mayoría de las personas todavía no están seguras si los mormones son cristianos. Incluso, cuando leen sobre nuestra labor mundial, Manos que Ayudan, que realizamos después de huracanes, terremotos, inundaciones y hambrunas, no asocian nuestra ayuda humanitaria
con una organización cristiana. Seguramente sería más fácil para ellos comprender que creemos y seguimos al Salvador si nos referimos a nosotros mismos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De esta manera, los que oigan el nombre mormón relacionarán esa palabra con nuestro nombre revelado y con la gente que sigue a Jesucristo. Como la primera presidencia solicitó en su carta del 23 de febrero de 2001, el uso del nombre revelado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, adquiere cada vez más importancia en el deber que tenemos de proclamar el nombre del Salvador por todo el mundo. Por consiguiente, pedimos que cuando hagamos referencia a la Iglesia, utilicemos su nombre completo, siempre que sea posible. En la Conferencia General de octubre de 1948, el presidente George Albert Smith dijo: «Hermanos y hermanas, cuando salgan de aquí, tratarán con varias denominaciones del mundo, pero recuerden que solo hay una iglesia en todo el mundo que por mandato divino lleva el nombre de Jesucristo nuestro Señor». Hermanos y hermanas, que también nosotros recordemos eso al salir de la conferencia hoy, que se escuche nuestro testimonio de Él y que el amor que tenemos por Él permanezca en nuestro corazón siempre. Lo ruego en su nombre, el Señor Jesucristo. Amén. Como subtítulo: a medida que purifico mis deseos, llego a ser un discípulo más fiel. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, capítulo 28, los versículos del 1 al 11, los cuales se leerán a continuación. Y sucedió que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, habló a sus discípulos, uno por uno, diciéndoles: ¿qué es lo que deseáis de mí, después de que haya ido al Padre? Y contestaron todos, salvo 3, diciendo: deseamos que después que hayamos vivido hasta la edad del hombre, que nuestro ministerio, al cual nos has llamado, se termine, a fin de que vengamos prestos a ti en tu reino. Y él les dijo: benditos sois porque deseasteis esto de mí. Por tanto, después que hayáis llegado a los 72 años de edad, vendréis a mí en mi reino, y conmigo hallaréis reposo. Y cuando les hubo hablado, se volvió hacia los 3 y les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros cuando haya ido al Padre? Y se contristó el corazón de ellos, porque no se atrevían a decirle lo que deseaban. Y él les dijo: he aquí, conozco vuestros pensamientos, y habéis deseado lo que de mí deseó Juan mi amado, quien me acompañó en mi ministerio antes que yo fuese levantado por los judíos. Por tanto, más benditos sois vosotros, porque nunca probaréis la muerte, sino que viviréis para ver todos los hechos del Padre, para con los hijos de los hombres, aun hasta que se cumplan todas las cosas, según la voluntad del Padre, cuando yo venga en mi gloria, con los poderes del cielo. Y nunca padeceréis los dolores de la muerte, sino que cuando yo venga en mi gloria, seréis cambiados de la mortalidad a la inmortalidad, en un abrir y cerrar de ojos, y entonces seréis bendecidos en el reino de mi Padre. Y además, no sentiréis dolor mientras viváis en la carne, ni pesar, sino por los pecados del mundo. Y haré todo esto por motivo de lo que habéis deseado de mí, porque habéis deseado traer a mí las almas de los hombres mientras exista el mundo. Y por esta causa tendréis plenitud de gozo, y os sentaréis en el reino de mi Padre. Sí, vuestro gozo será completo, así como el Padre me ha dado plenitud de gozo, y seréis tal como yo soy, y yo soy tal como el Padre, y el Padre y yo somos uno. Y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí, y el Padre
da el Espíritu Santo a los hijos de los hombres, por mi causa. Si el Salvador le llegara a preguntar a usted, así como lo hizo a sus discípulos, ¿qué es lo que deseáis de mí?, ¿qué respondería usted? Piense en esto mientras lee y estudia acerca de las experiencias de los discípulos del Salvador registradas en 3 Nefi, capítulo 28, los versículos del 1 al 11, que ya leímos en este bloque de lectura. De las respuestas de los discípulos a su pregunta, ¿qué aprende acerca de los deseos de sus corazones? Medite brevemente. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la presidencia de la Iglesia, enseñó lo siguiente: a fin de lograr nuestro destino eterno, desearemos las cualidades que se requieran para convertirnos en un ser eterno. Desearemos llegar a ser como Jesucristo. Esto es un fragmento del discurso El Deseo, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2011. Ahora medite a continuación. ¿Qué puede usted hacer para hacer que los deseos de su corazón sean más justos? Medite brevemente. Para obtener más información acerca del cambio efectuado en los cuerpos de los 3 discípulos, se recomienda leer 3 Nefi, capítulo 28, el versículo 37, donde se menciona: He aquí, después que escribí, he preguntado al Señor, y Él me ha manifestado que es necesario que se efectúe un cambio en sus cuerpos, o de lo contrario será menester que prueben la muerte. Igualmente, para obtener más información acerca de este cambio, se recomienda ver la definición Seres trasladados en la Guía para el Estudio de las Escrituras. Como subtítulo: la conversión a Jesucristo y a su Evangelio conduce a la unidad y a la felicidad. Esto es correspondiente a 4 Nefi, capítulo 1, los versículos del 1 al 18, los cuales escucharemos a continuación. Y aconteció que pasó el año 34, y también el 35, y he aquí los discípulos de Jesús habían establecido una iglesia de Cristo en todas las tierras circunvecinas. Y cuantos iban a ellos, y se arrepentían verdaderamente de sus pecados, eran bautizados en el nombre de Jesús, y también recibían el Espíritu Santo. Y ocurrió que en el año 36 se convirtió al Señor toda la gente sobre toda la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas, y no había contenciones ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con otros, y tenían en común todas las cosas. Por tanto, no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos fueron hechos libres, y participantes del don celestial. Y sucedió que pasó el año 37 también, y continuó la paz en la tierra, y los discípulos de Jesús efectuaban grandes y maravillosas obras, de tal manera que sanaban a los enfermos, y resucitaban a los muertos, y hacían que los cojos anduvieran, y que los ciegos recibieran su vista, y que los sordos oyeran, y obraban toda clase de milagros entre los hijos de los hombres, y no obraban milagros salvo que fuera en el nombre de Jesús. Y así pasó el año 38, y también los años 39 y 41 y 42. Sí, hasta el año 49, y también el 51 y el 52. Sí, hasta que hubieron pasado 59 años. Y el Señor los prosperó en gran manera sobre la tierra. Sí, al grado de que nuevamente edificaron ciudades donde se habían incendiado las otras. Sí, y aún la gran ciudad de Saraem la hicieron reconstruir. Pero hubo muchas ciudades que se habían hundido, y las aguas habían aparecido en su lugar. Por tanto, estas ciudades no pudieron ser reedificadas. Y he aquí,
Aconteció que el pueblo de Nefi se hizo fuerte, y se multiplicó con gran rapidez, y llegó a ser un pueblo hermoso y deleitable en extremo. Y se casaban y se daban en matrimonio, y fueron bendecidos de acuerdo con la multitud de las promesas que el Señor les había hecho. Y ya no se guiaban por las prácticas y ordenanzas de la ley de Moisés, sino que se guiaban por los mandamientos que habían recibido de su Señor y su Dios, perseverando en el ayuno y en la oración, y reuniéndose a menudo, tanto para orar como para escuchar la palabra del Señor. Y sucedió que no hubo contención entre todos los habitantes sobre toda la tierra, mas los discípulos de Jesús obraban grandes milagros. Y ocurrió que pasó el año 71, y también el año 72, sí, y por último hasta que hubo pasado el año 79, sí, y aún 100 años habían pasado. Y los discípulos que Jesús había seleccionado se habían ido todos al paraíso de Dios, con excepción de los 3 que habían de permanecer, y fueron ordenados otros discípulos en lugar de ellos, y también muchos de los de aquella generación habían muerto ya. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo, y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Y cuán bendecidos fueron, porque el Señor los bendijo en todas sus obras. Sí, fueron bendecidos y prosperaron hasta que hubieron transcurrido 110 años. Y la primera generación después de Cristo había muerto ya, y no había contención en toda la tierra. ¿Se puede imaginar usted cómo habría sido vivir en los años que siguieron a la visita del Salvador? ¿Cómo hizo el pueblo para conservar esa paz divina por tanto tiempo? Es decir, cerca de 200 años. Al estudiar Cuarto Nefi, capítulo 1, los versículos del 1 al 18, considere el marcar o señalar las decisiones que tomó ese pueblo a fin de poder experimentar ese bendito modo de vida. Ahora, medite a continuación en lo que usted puede hacer para ayudar a su familia, su barrio o su comunidad a vivir con mayor unidad y felicidad, tal como lo hizo el pueblo en Cuarto Nefi. Medite a continuación. ¿Qué enseñanzas de Jesucristo podría usted vivir más plenamente a fin de alcanzar este objetivo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué podría hacer usted para ayudar a otras personas a entender y vivir estas enseñanzas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, la iniquidad lleva a la división y al pesar. Esto es correspondiente a Cuarto Nefi, capítulo 1, los versículos del 19 al 49, los cuales escucharemos a continuación. Y sucedió que Nefi, el que llevaba estos últimos anales, murió, y llevaba la historia sobre las planchas de Nefi, y su hijo Amós la continuó en su lugar, y también lo hizo sobre las planchas de Nefi, y la llevó 84 años, y todavía continuaba la paz en el país, con excepción de una pequeña parte del pueblo que se había rebelado contra la iglesia, y tomado sobre sí el nombre de lamanitas. Así que otra vez empezó a haber lamanitas en la tierra. Y aconteció que Amós también murió, y fue a los 194 años de la venida de Cristo, y su hijo Amós llevó la historia en su lugar, y también la escribió sobre las planchas de Nefi, y también está escrita en el libro de Nefi,
que es este libro. Y sucedió que habían transcurrido 200 años, y todos los de la segunda generación habían muerto, con excepción de unos pocos. Y yo, Mormón, quiero que sepáis que el pueblo se había multiplicado de tal manera que se hallaba esparcido por toda la faz de la tierra, y que habían llegado a ser sumamente ricos, por razón de su prosperidad en Cristo. Y ahora bien, en este año, el 201, empezó a haber entre ellos algunos que se ensalzaron en el orgullo, tal como el lucir ropas costosas, y toda clase de perlas finas, y de las cosas lujosas del mundo. Y de ahí en adelante ya no tuvieron sus bienes y posesiones en común entre ellos, y empezaron a dividirse en clases, y empezaron a establecer iglesias para sí con objeto de lucrar, y comenzaron a negar la verdadera iglesia de Cristo. Y sucedió que cuando hubieron transcurrido 210 años, ya había en la tierra un gran número de iglesias. Sí, había muchas iglesias que profesaban conocer al Cristo, y sin embargo, negaban la mayor parte de su evangelio, de tal modo que toleraban toda clase de iniquidades, y administraban lo que era sagrado a quienes les estaba prohibido, por motivo de no ser dignos. Y esta iglesia se multiplicó en gran manera por causa de la iniquidad, y por el poder de Satanás que se apoderó de sus corazones. Y además había otra iglesia que negaba al Cristo, y éstos perseguían a los de la verdadera iglesia de Cristo por su humildad y creencia en Cristo, y los despreciaban por causa de los muchos milagros que se efectuaban entre ellos. Por tanto, ejercían poder y autoridad sobre los discípulos de Jesús que permanecieron con ellos, y los echaban en prisiones, pero por el poder de la palabra de Dios que estaba en ellos, las prisiones se partían en dos, y salían ellos haciendo grandes milagros entre el pueblo. No obstante, y a pesar de todos estos milagros, el pueblo endureció su corazón e intentó matarlos, así como los judíos de Jerusalén procuraron matar a Jesús, según la palabra de él. Y los arrojaban en hornos encendidos, y salían sin recibir ningún daño. Y también los echaban en fosos de animales feroces, y jugaban con las fieras como un niño con un cordero, y salían de entre ellos sin recibir daño alguno. No obstante, los del pueblo endurecieron su corazón, porque los guiaron muchos sacerdotes y profetas falsos a establecer muchas iglesias y a cometer toda clase de iniquidades, y herían al pueblo de Jesús. Pero el pueblo de Jesús no les devolvía el mal, y así degeneraron en la incredulidad e iniquidad de año en año, hasta que hubieron pasado 230 años. Y sucedió que en este año, sí, en el año 231, hubo una gran división entre el pueblo. Y aconteció que en este año se levantó un grupo que fue llamado Nefitas, y eran verdaderos creyentes en Cristo. Y entre estos se encontraban aquellos que los lamanitas llamaban jacobitas, y josefitas, y soramitas. Por tanto, los verdaderos creyentes en Cristo, y los verdaderos adoradores de Cristo, entre los cuales se hallaban los 3 discípulos de Jesús que habían de quedar, eran llamados nefitas, y jacobitas, y josefitas, y soramitas. Y aconteció que aquellos que rechazaban el Evangelio eran llamados lamanitas, lemuelitas e ismaelitas, y estos no degeneraron en la incredulidad, sino que intencionalmente se rebelaron contra el Evangelio de Cristo, y enseñaron a sus hijos a no creer, así como sus padres degeneraron desde el principio. Y fue por motivo de la iniquidad y abominación de sus padres, así como fue en el principio. Y les enseñaron a odiar a los hijos de Dios, tal como se había enseñado a los lamanitas a aborrecer a los hijos de Nefi desde el principio. Y ocurrió que habían transcurrido 244 años, y así se hallaban los asuntos del pueblo. Y la parte más inicua del pueblo se hizo fuerte, y llegó a ser mucho más numerosa que los del pueblo de Dios. Y continuaron estableciendo iglesias para sí,
y adornándolas con todo género de objetos preciosos. Y así transcurrieron 250 años, y también 260 años. Y sucedió que la parte inicua del pueblo empezó otra vez a reconstruir los juramentos y las combinaciones secretas de Gadiantón, y también los del pueblo que eran llamados el pueblo de Nefi, empezaron a tener orgullo en su corazón, a causa de sus inmensas riquezas, y se envanecieron igual que sus hermanos, los lamanitas. Y desde entonces empezaron a afligirse los discípulos por los pecados del mundo. Y ocurrió que cuando hubieron pasado 300 años, tanto el pueblo de los nefitas como el de los lamanitas se habían vuelto sumamente inicuos, los unos iguales que los otros. Y aconteció que los ladrones de Gadiantón se extendieron por toda la superficie de la tierra, y no había quien fuese justo, salvo los discípulos de Jesús. Y acumulaban y guardaban oro y plata en abundancia, y traficaban en mercaderías de toda clase. Y sucedió que cuando hubieron transcurrido 305 años, y el pueblo seguía todavía en su iniquidad, murió Amós, y su hermano Amarón llevó los anales en su lugar. Y aconteció que cuando hubieron pasado 320 años, Amarón, siendo constreñido por el Espíritu Santo, ocultó los anales que eran sagrados. Sí, todos los anales sagrados que se habían transmitido de generación en generación, los cuales eran sagrados, aún hasta el año 320, desde la venida de Cristo. Y los ocultó para los fines del Señor, con objeto de que volvieran otra vez al resto de la casa de Jacob, según las profecías y las promesas del Señor. Y así concluyen los anales de Amarón. Lamentablemente, esta sociedad divina que se tenía al nivel de Sión, que se describe en Cuarto Nefi, se deshizo con el tiempo. Al leer Cuarto Nefi, el capítulo 1, los versículos del 19 al 49, que leímos ya en este bloque de lectura, busque cuáles fueron las actitudes y las conductas que causaron que se desintegrara esta sociedad divina. Y medite a continuación. ¿Ve usted algún indicio de esas actitudes o conductas en usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el capítulo 18, Cuidaos del orgullo, parte del manual de enseñanzas de los presidentes de la iglesia de Ezra Taft Benson, el cual escucharemos a continuación. Capítulo 18. Cuidaos del orgullo. El orgullo es el pecado universal, el gran vicio. El antídoto contra el orgullo es la humildad. De la vida de Ezra Taft Benson. En su primer discurso de conferencia general como presidente de la Iglesia, el presidente Ezra Taft Benson enseñó sobre las diferencias entre el orgullo y la humildad. El orgullo no mira hacia Dios ni se interesa por saber qué es lo correcto. Mira hacia los lados y discute con los hombres para tener la razón. El orgullo se caracteriza por preguntarse, ¿qué quiero hacer con mi vida?, en lugar de preguntar, ¿qué desea Dios que haga con mi vida? Es hacer la voluntad propia en lugar de la de Dios. Es temer a los hombres más que a Dios. La humildad responde a la voluntad de Dios, al temor a sus juicios y a las necesidades de las personas a su alrededor. Al orgulloso, la aclamación del mundo se le sube a la cabeza. Al humilde, la aclamación del cielo le conmueve el corazón. Los hombres que habían servido con el presidente Benson en el quórum de los 12 apóstoles estaban familiarizados con estas enseñanzas. Ellos sabían que como presidente de su quórum, él nunca se preocupaba por su punto de vista personal. Solo procuraba conocer y seguir la voluntad de Dios. El presidente Boyd K. Packer, quien posteriormente también sirvió como presidente del quórum de los 12,
comentó acerca de la manera en que el presidente Benson dirigía los análisis en las reuniones de quórum. Uno podía estar en desacuerdo con el presidente Benson sin preocuparse de que lo fuera a tomar como algo personal. Hacíamos análisis extensos de temas sin preocuparnos de discrepar con los puntos de vista de él. El elder Russell M. Nelson, quien sirvió en el Quórum de los 12 durante 2 años bajo el liderazgo del presidente Benson, dijo: en todo análisis, aun cuando no coincidiera con su opinión, el presidente Benson utilizaba esta frase como criterio para medir cualquier situación. ¿Qué será lo mejor para el reino? Si para esto había que resolver un asunto de una manera distinta a como él lo hubiera hecho, estaba bien. Él solo deseaba lo que fuese mejor para el reino. Como líder gubernamental, el presidente Benson estaba igualmente dedicado a hacer lo que fuese mejor para el reino de Dios. Durante su servicio como secretario de Agricultura de los Estados Unidos, él recibió mucha aclamación del mundo, junto con una gran cantidad de severas críticas. Él no dejó que ni lo uno ni lo otro se le subiese a la cabeza. Por el contrario, él fue fiel a un recordatorio que le hacía su esposa Flora con frecuencia. No te preocupes por la opinión del mundo sobre ti, en tanto que estés bien ante el Señor. Satisfecho con la silenciosa aclamación del cielo, él siempre procuró responder a la voluntad de Dios. Enseñanzas de Ezra Taft Benson. Sección 1. El Señor nos ha amonestado a cuidarnos del orgullo. Doctrina y Convenios nos dice que el Libro de Mormón es la historia de un pueblo caído. Doctrina y Convenios, sección 20, versículo 9. ¿Por qué cayó dicho pueblo? Es ese uno de los mensajes principales del Libro de Mormón. Mormón mismo da la respuesta en los últimos capítulos del libro con estas palabras: He aquí, el orgullo de esta nación, o sea, el pueblo de los nefitas, ha sido la causa de su destrucción. Moroni, capítulo 8, versículo 27. Y luego, no sea que perdamos el trascendental mensaje del Libro de Mormón que nos legó ese pueblo caído, el Señor nos advierte en Doctrina y Convenios: cuidaos del orgullo, no sea que lleguéis a ser como los nefitas de la antigüedad. Doctrina y Convenios, sección 38, versículo 39. Me interesan sinceramente su fe y sus oraciones al esforzarme por arrojar algo de luz sobre este mensaje del Libro de Mormón, sobre el pecado del orgullo. Este mensaje me ha pesado en el alma ya durante algún tiempo. Sé que el Señor quiere que este mensaje se declare ahora. En el concilio preterrenal, fue el orgullo lo que hizo caer a Lucifer, un hijo de la mañana. Segundo Nefi, capítulo 24, versículos del 12 al 15. Véanse también Doctrina y Convenios, sección 76, versículos del 25 al 27. Moisés, capítulo 4, versículo 3. Al llegar el fin de este mundo, cuando Dios purifique la tierra con fuego, los orgullosos serán quemados como estopa y los mansos heredarán la tierra. Véase Tercer Nefi, capítulo 12, versículo 5, capítulo 25, versículo 1. Doctrina y Convenios, sección 29, versículo 9. José Smith Historia, capítulo 1, versículo 37. Malaquías, capítulo 4, versículo 1. En Doctrina y Convenios, el Señor emplea 3 veces la frase «cuídate del orgullo», e incluso la usa para hacer una advertencia al segundo elder de la iglesia, Oliver Cowdery, y a Emma Smith, esposa del profeta. Doctrina y Convenios, sección 23, versículo 1. Véase también sección 25, versículo 14, sección 38, versículo 39.
Sección 2. La característica principal del orgullo es la enemistad hacia Dios y hacia nuestros semejantes. El orgullo es un pecado muy mal interpretado y muchos pecan en la ignorancia. Véase Mosía, capítulo 3, versículo 11, Tercer Nefi, capítulo 6, versículo 18. En las Escrituras no hay tal cosa como un orgullo justo, sino que siempre se considera un pecado. Por lo tanto, sea cual sea la forma en que el mundo emplee la palabra, nosotros debemos entender la forma en que Dios la emplea para poder comprender el lenguaje de las Sagradas Escrituras y sacar provecho de ellas. Véase Segundo Nefi, capítulo 4, versículo 15, Mosía, capítulo 1, versículos del 3 al 7, Alma, capítulo 5, versículo 61. La mayoría de nosotros piensa en el orgullo como egocentrismo, vanidad, jactancia, arrogancia o altivez. Aunque todos estos son elementos de ese pecado, su núcleo, su esencia, no está en ellos. La característica principal del orgullo es la enemistad. Enemistad hacia Dios y enemistad hacia nuestros semejantes. Enemistad significa tener odio, tener hostilidad y hallarse en un estado de oposición. Es el poder por el cual Satanás desea dominarnos. El orgullo tiene una naturaleza esencialmente competitiva. Ubicamos nuestra voluntad en contra de la de Dios cuando lo hacemos blanco a Él de nuestro orgullo. Es con la actitud de decir, que se haga mi voluntad y no la tuya. Como dijo Pablo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Al competir nuestra voluntad con la de Dios, permitimos que nuestros deseos, apetitos y pasiones se manifiesten desenfrenadamente. Véase Alma, capítulo 38, versículo 12, y Tercer Nefi, capítulo 12, versículo 30. Los orgullosos no pueden aceptar que la autoridad de Dios dé dirección a sus vidas. Véase el Amán, capítulo 12, versículo 6. Ellos oponen sus percepciones de la verdad contra el gran conocimiento de Dios, sus aptitudes contra el poder del sacerdocio de Dios, sus propios logros contra las prodigiosas obras de Él. Nuestra enemistad contra Dios puede ir marcada con diversas etiquetas, como la rebelión, la dureza de corazón, la dureza de cerviz, la impenitencia, la vanidad, la facilidad para ofenderse y el deseo de recibir señales. Los orgullosos quieren que Dios esté de acuerdo con ellos, pero no tienen interés en cambiar de opinión para que la suya esté de acuerdo con la de Dios. Otro aspecto importante de este pecado tan prevaleciente es la enemistad hacia nuestros semejantes. Diariamente nos vemos tentados a elevarnos por encima de los demás y disminuirlos. Véase el Amán, capítulo 6, versículo 17, Doctrina y Convenios, sección 58, versículo 41. Los orgullosos hacen de toda persona su adversario, compitiendo con el intelecto, las opiniones, los trabajos, las posesiones, los talentos y otros valores mundanos de los demás. Según las palabras de C.S. Lewis, el orgullo no encuentra placer en poseer algo, sino en poseerlo en mayor cantidad que el vecino. Lo que nos enorgullece es la comparación, el placer de colocarnos por encima de los demás. Una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo deja de existir. Mere Christianity, Nueva York, Macmillan, 1952, páginas 109 y 110. En el concilio preterrenal,
Lucifer presentó su propuesta en competencia con el plan del Padre, por el que Jesús abogaba. Véase Moisés, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Lucifer quería recibir honra por encima de todos los demás. Véase Segundo Nefi, capítulo 24, versículo 13. En resumen, su orgulloso deseo era destronar a Dios. Véase Doctrina y Convenios, sección 29, versículo 36, sección 76, versículo 28. Las Escrituras están repletas de pruebas de que el pecado del orgullo acarrea graves consecuencias a la persona, a los grupos, a las ciudades y a las naciones. Antes del quebranto va la soberbia. Proverbios 16, versículo 18. Eso fue lo que destruyó a la nación nefita y a la ciudad de Sodoma. Véase Moroni, capítulo 8, versículo 27. Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Sección 3. Los orgullosos temen más al juicio de los hombres que al juicio de Dios. Por culpa del orgullo, Cristo fue crucificado. Los fariseos estaban encolerizados porque Jesús proclamaba ser el Hijo de Dios, lo cual ponía en peligro la posición de ellos, y fue por eso que tramaron su muerte. Véase Juan, capítulo 11, versículo 53. Saúl se convirtió en enemigo de David por causa del orgullo. Estaba celoso porque la multitud de las mujeres de Israel cantaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 8. Los orgullosos temen más el juicio de los hombres que al juicio de Dios. Véase Doctrina y Convenios, sección 3, versículos 6 y 7, sección 30, versículos 1 y 2, sección 60, versículo 2. La idea ¿qué pensarán los demás de mí?, pesa más para ellos que la de ¿qué pensará Dios de mí? El rey Noé estaba a punto de liberar al profeta Abinadí, pero sus malvados sacerdotes apelaron a su orgullo y esto envió a Abinadí a la hoguera. Véase Mosía, capítulo 17, versículos 11 y 12. Herodes se entristeció ante la exigencia de su esposa de que le cortara la cabeza a Juan el Bautista. Pero su orgulloso deseo de quedar bien ante los ojos de los que estaban juntamente con él a la mesa, le hizo mandar matar a Juan. Mateo, capítulo 14, versículo 9. Véase también Marcos, capítulo 6, versículo 26. El temor de los juicios de los hombres se manifiesta en la competencia que tiene lugar por lograr la aprobación de los demás. Los orgullosos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. El pecado se manifiesta en los motivos que tenemos para hacer lo que hacemos. Jesús dijo que Él hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Véase Juan, capítulo 8, versículo 29. ¿No sería mejor que nuestro motivo fuera agradar a Dios en lugar de tratar de colocarnos por encima de nuestros hermanos y tratar de superarlos? A algunos orgullosos no les preocupa tanto que su salario sea suficiente para sus necesidades como que sea mayor de lo que ganan otros. Hallan su recompensa en estar un poquito por encima de los demás. Esa es la enemistad del orgullo. Cuando el orgullo se apodera de nuestro corazón, perdemos nuestra independencia del mundo y entregamos nuestra libertad al cautiverio de los juicios humanos. La voz del mundo resuena más fuerte
que los susurros del Espíritu Santo. El razonamiento de los hombres hace caso omiso de las revelaciones de Dios y los orgullosos se sueltan de la barra de hierro. Véase 1 Nefi, capítulo 8, versículos del 19 al 28, capítulo 11, versículo 25, capítulo 15, versículos 23 y 24. Sección 4. El orgullo se manifiesta de diversas formas. El orgullo es un pecado que se puede observar fácilmente en los demás, pero que raramente admitimos en nosotros mismos. La mayoría de nosotros lo considera un pecado de los que están en la cumbre, como los ricos y los eruditos, que nos miran a nosotros por encima del hombro. Véase 2 Nefi, capítulo 9, versículo 42. Sin embargo, hay una dolencia mucho más común entre nosotros, y es la del orgullo de los que están abajo, mirando hacia arriba. Este se manifiesta de diversas formas, como la crítica, el chisme, la calumnia, la murmuración, la pretensión de gastar más de lo que tenemos, la envidia, la codicia, la supresión de la gratitud y el elogio que podrían elevar a otro, y el rencor y los celos. La desobediencia es esencialmente una lucha orgullosa por el poder en contra de alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Puede tratarse de los padres, de un líder del sacerdocio, de un maestro y hasta de Dios. El orgulloso aborrece la idea de que haya alguien que esté por encima de él, pues piensa que esto rebaja su propia posición. El egoísmo es uno de los aspectos más comunes del orgullo, la forma en que todo me afecta a mí. Es la idea central de lo que es importante para la persona. El orgullo de quién es, la autocompasión, el interés por la fama del mundo, la gratificación de los deseos personales y de los propios intereses. El orgullo da como resultado combinaciones secretas que se establecen para lograr poder, riquezas y la gloria del mundo. Véase Elamán, capítulo 7, versículo 5, Éter, capítulo 8, versículo 9, 16, 22 y 23. Moisés, capítulo 5, versículo 31. Este fruto del pecado del orgullo, es decir, las combinaciones secretas, destruyó a las civilizaciones de los jareditas y de los nefitas, y ha sido, y será todavía, la causa de la caída de muchas naciones. Véase Éter, capítulo 8, versículos del 18 al 25. Otro aspecto del orgullo es la contención. Las discusiones acaloradas, las peleas, el dominio injusto, las brechas entre las generaciones, el divorcio, el abuso de cónyuges, los tumultos y disturbios, todos encajan en esta categoría del orgullo. La contención en la familia aleja de ella al Espíritu del Señor. También aparta a muchas personas de su familia. Su expresión varía desde una palabra hostil hasta los conflictos mundiales. Las Escrituras nos dicen que la soberbia producirá contienda. Proverbios 13, versículo 10. Véase también Proverbios 28, versículo 25. Las Escrituras testifican que los orgullosos se ofenden fácilmente y guardan rencor por las ofensas. Véase 1 Nefi, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Se niegan a perdonar a fin de mantener a la otra persona en el papel de deudor y de justificar sus sentimientos heridos. El orgulloso no acepta mansamente los consejos ni la corrección. Véase Proverbios 15, versículo 10. Amós capítulo 5, versículo 10.
Se pone a la defensiva para justificar sus debilidades y sus faltas. Véase Mateo, capítulo 3, versículo 9. Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 59. El orgulloso depende del mundo para que le diga si vale algo o no. Su autoestima se determina según el lugar en que se le juzgue en la escala del éxito mundano. Se considera de valor si la cantidad de personas que están por debajo de él en logros, talento, belleza o intelecto es bastante grande. El orgullo es muy malo. Su concepto es: si tú tienes éxito, yo soy un fracaso. Si amamos a Dios, hacemos su voluntad y tememos su juicio más que el del hombre, sentiremos autoestima. Sección 5. El orgullo limita o detiene el progreso. El orgullo es un pecado condenatorio en todo el sentido de la palabra y limita o detiene el progreso. Véase Alma, capítulo 12, versículos 10 y 11. El orgulloso no es fácil de enseñar. Véase 1 Nefi, capítulo 15, versículo 3, y versículos del 7 al 11. No cambia su manera de pensar para aceptar la verdad, porque eso implicaría que ha estado equivocado. El orgullo afecta de manera adversa a todas nuestras relaciones, nuestra relación con Dios y sus siervos, entre esposo y esposa, padres e hijos, patrón y empleado, maestro y alumno, y entre toda la humanidad. Según el nivel en que esté nuestro orgullo, así trataremos a Dios y a nuestros hermanos. Cristo quiere elevarnos hasta donde Él está. ¿Deseamos nosotros lo mismo para nuestros semejantes? El orgullo opaca nuestro sentimiento de hijos de Dios y de hermandad con los hombres. Nos separa y divide en clases, de acuerdo con nuestras riquezas y nuestras oportunidades para instruirnos. Tercer Nefi, capítulo 6, versículo 12. La unión es imposible en un pueblo orgulloso, y a menos que seamos uno, no somos del Señor. Véase Mosía, capítulo 18, versículo 21, Doctrina y Convenios, sección 38, versículo 27, sección 105, versículos del 2 al 4, Moisés, capítulo 7, versículo 18. Piensen en lo que nos ha costado el orgullo en el pasado y en el precio que pagamos por él ahora nosotros mismos, nuestra familia y la iglesia. Piensen en el arrepentimiento que podría producirse con un cambio en la vida de las personas, con matrimonios salvados y con hogares fortalecidos si el orgullo no nos impidiera confesar nuestros pecados y abandonarlos. Véase Doctrina y Convenios, sección 58, versículo 43. Piensen en los muchos miembros de la Iglesia que son menos activos porque han sido ofendidos y su orgullo no les permite perdonar ni saciarse plenamente en la mesa del Señor. Piensen en las decenas de miles de jóvenes y de matrimonios adicionales que podrían estar en misiones si no fuera por el orgullo que les impide entregar su corazón a Dios. Véase Alma, capítulo 10, versículo 6. Elamán, capítulo 3, versículos 34 y 35. Piensen en cuánto aumentaría la obra del templo si el dedicar tiempo a este servicio divino fuera más importante que los muchos intereses vanos que compiten por nuestra atención. Sección 6. El antídoto contra el orgullo es la humildad. El orgullo nos afecta a todos, en momentos diferentes y con distinta intensidad. En esto se puede ver porque el edificio que estaba en el sueño de Lehi y que representaba el orgullo del mundo era vasto y espacioso, y se reunieron en él grandes multitudes. Véase 1 Nefi, capítulo 8,
versículos 26 y 33, capítulo 11, versículos 35 y 36. El orgullo es el pecado universal, el gran vicio. Sí, es el pecado universal, el gran vicio. El antídoto contra el orgullo es la humildad, la mansedumbre, la sumisión. Véase Alma, capítulo 7, versículo 23. Es el corazón quebrantado y el espíritu contrito. Véase Tercer Nefi, capítulo 9, versículo 20, capítulo 12, versículo 19. Doctrina y Convenios, sección 20, versículo 37, sección 59, versículo 8. Salmos 34, versículo 18. Isaías, capítulo 57, versículo 15, capítulo 66, versículo 2. Como lo expresó tan acertadamente Rudyard Kipling, vano poder los reinos son, huecos los gritos y el clamor, constante solo es tu amor, al compungido da perdón, no nos retires tu amor, haznos pensar en ti, Señor. Dios quiere un pueblo humilde. Podemos elegir ser humildes o se nos puede obligar a hacerlo. Alma dijo, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. Alma, capítulo 32, versículo 16. Elijamos ser humildes. Podemos elegir ser humildes al vencer la enemistad hacia nuestros hermanos, amándolos como a nosotros mismos y elevándolos hasta nuestra altura o por encima de nosotros. Véase Doctrina y Convenios, sección 38, versículo 24, sección 81, versículo 5, sección 84, versículo 106. Podemos elegir ser humildes al aceptar los consejos y las amonestaciones que se nos dan. Véase Jacob, capítulo 4, versículo 10, Elamán, capítulo 15, versículo 3, Doctrina y Convenios, sección 63, versículo 55, sección 101, versículos 4 y 5, sección 108, versículo 1, sección 124, versículos 61 y 84, sección 136, versículo 31, Proverbios 9, versículo 8. Podemos elegir ser humildes al perdonar a aquellos que nos hayan ofendido. Véase Tercer Nefi, capítulo 13, versículos 11 y 14. Doctrina y Convenios, sección 64, versículo 10. Podemos elegir ser humildes al prestar servicio con abnegación. Véase Mosía, capítulo 2, versículos 16 y 17. Podemos elegir ser humildes al salir a la misión y predicar la palabra que puede hacer que otras personas también se vuelvan humildes. Véase Alma, capítulo 4, versículo 19, capítulo 31, versículo 5, capítulo 48, versículo 20. Podemos elegir ser humildes al asistir con más frecuencia al templo. Podemos elegir ser humildes al confesar y abandonar nuestros pecados y nacer nuevamente de Dios. Véase Doctrina y Convenios, sección 58, versículo 43. Mosía, capítulo 27, versículos 25 y 26. Alma, capítulo 5, versículos del 7 al 14 y el 49. Podemos elegir ser humildes al amar a Dios, someter nuestra voluntad a la suya y darle a Él el lugar de prioridad en nuestra vida. Véase Tercer Nefi, capítulo 11, versículo 11, capítulo 13, versículo 33, Moroni, capítulo 10, versículo 32. Elijamos ser humildes
podemos hacerlo. Yo sé que podemos. Mis queridos hermanos y hermanas, debemos prepararnos para redimir a Sion. Lo que nos impidió establecer a Sion en los días del profeta José Smith fue principalmente el pecado del orgullo. Este mismo pecado fue lo que puso fin a la consagración entre los nefitas. Véase Tercer Nefi, capítulo 14, versículos 24 y 25. El orgullo es la gran piedra de tropiezo para Sion. Repito, el orgullo es la gran piedra de tropiezo para Sion. Debemos limpiar lo interior del vaso, venciendo el orgullo. Véase Alma, capítulo 6, versículos del 2 al 4. Mateo, capítulo 23, versículos 25 y 26. Debemos someternos al influjo del Santo Espíritu, despojarnos del orgulloso hombre natural, convertirnos en santos por la expiación de Cristo el Señor y volvernos como un niño, sumiso, manso, humilde. Mosía, capítulo 3, versículo 19. Véase también Alma, capítulo 13, versículo 28. Que podamos hacerlo así y seguir adelante cumpliendo nuestro destino divino es mi ferviente oración. Con esto concluye Ven Sígueme 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 41, Tercer Nefi. Capítulo 27, a Cuarto Nefi. Lección asignada del 19 al 25 de octubre de 2020, titulado No podía haber un pueblo más dichoso.